La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Jornada de hoy y jornada de mañana es lo que vamos a repasar entonces. Ayer empezó, mira, lo tengo a medias, preferís que esté más cerquita acá, como que se vea el mate y ya fue. Bueno, ayer empezó a discutirse en el Senado el proyecto de ley bases, ese proyecto que ya tiene media sanción en diputados, y hoy empieza a discutirse el paquete fiscal, que también consiguió ese mismo día en diputados la media sanción. Repasemos otra vez de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley bases. Es la ex ómnibus, es un proyecto que quedó en la mitad de lo que se proponía inicialmente el gobierno en aquella ley ómnibus a comienzo de año, porque los partidos más amigables, digamos, con el gobierno les hicieron negociar y consiguieron algunas cosas. Pero también es cierto que sigue siendo un proyecto muy ambicioso, un proyecto que modifica cosas muy importantes de nuestra vida cotidiana y de la que no es tan cotidiana. Y son cosas diversas, que van desde empresas públicas que quedarían listas para privatizaciones, el caso de Aerolíneas Argentinas, el fin de la moratoria para quienes no llegan con los aportes jubilatorios, ya lo hablamos la semana pasada, en general mujeres, reforma laboral, que prefiero llamarla flexibilización, no porque no haya que dar la discusión, me parece que sí, pero está dándose de un modo medio rápido y dentro de una ley que incluye muchas otras cosas. Podríamos discutir seriamente de qué se trata la reforma laboral, que se conozca en la calle, que se discuta con mayor intensidad. Incentivos exorbitantes para inversiones millonarias, incluso si se quieren llevar después la guita al exterior, todo permitido, pagarían menos impuestos que una pyme. Facultades delegadas al Poder Ejecutivo en materia económica durante un año. Es cierto, quiero insistir con que el proyecto original era mucho más pretencioso en torno a esto, pero sigue siendo un montón. Y como venimos contando, algunos gobernadores tuvieron mucho que ver con la media sanción en diputados porque una parte del proyecto de ley beneficiaría, se supone, o ellos interpretan, las cuentas de sus provincias, entonces decidieron aferrarse a esa cuestión y no mirar el detalle de la totalidad de la ley o del resto de la ley. Algunos, los del norte, porque quieren reponer la cuarta categoría de ganancias y así les entra más plata, porque negociaron que así pueda entrarles más de coparticipación, otros porque quieren inversiones millonarias en negocios extractivistas, en fin. Pero ayer hubo controversia, todavía hay controversia, porque desde Unión por la Patria denuncian que el texto que llegó al Senado para ser debatido no es exactamente el que aprobó diputados, sino que hay cambios que, según ellos, no son errores de tipeo, pues habitual los errores de tipeo, y entonces dicen que hay que declarar su nulidad desde temprano ayer. Ya estaban tuiteando en torno a esto y lo que dice Daniel Goyán es el texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar, es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado. No parece que vaya a haber alguna cuestión en torno a esto, pero ya decía que desde ayer temprano hubo reclamos y el senador Oscar Parrilli con Víctor Hugo Morales en la M750 reclamaba así. Obviamente que estamos ante una violación muy grave del funcionamiento del sistema de sanción de las leyes, porque nosotros no podríamos tratar algo que no fue sancionado. Nosotros tenemos que tratar lo que los diputados aprobaron y cuál es la voluntad de los diputados, de manera que obviamente que tenemos que analizar esto, si esto corresponde a una inhabilidad parcial o a una inhabilidad total, o si tenemos que esperar que diputados nos corrija esto y nos mande el texto correcto de lo que ellos aprobaron, ¿no? La lectura de La Libertad Avanza es que Unión por la Patria está tratando de embarrar la cancha y nada más, así que no le están dando mucha bola al asunto. Pero también hablaba José Mayans, que es el presidente de una de las dos bancadas de Unión por la Patria. Recordemos que en el Senado está dividida en dos. Una la preside José Mayans, la otra la preside Juliana Di Tulio. Decía Mayans. Hay una preocupación de nuestro bloque. Primero, por el tema de lo que llegó acá al Senado, de que tiene errores en cuanto al tema de la diferencia que ha sido votado en el recinto y lo que tenemos en este momento como
ingreso de expediente. Es un tema importante porque una palabra en un artículo cambia el artículo. Entonces, estamos preocupados por eso, porque obviamente que si hubo realmente este error, esto hace prácticamente el impedimento del tratamiento hasta que diputados puedan aclarar cómo es el tema del texto y cómo fue el tema de la votación, sobre todo en el tema también de un error que anunció un diputado diciendo que le contabilizaron mal el voto. 2 diputados que están diciendo que le contabilizaron mal el voto. Esto obviamente que también cambia la votación. No le quiero bajar el precio para nada a los argumentos que trae Unión por la Patria para esta discusión, pero me da la sensación de que se van agarrando de cualquier cosa que sea posible para demorar el tratamiento de esto, porque por un lado el gobierno se propone que esto ya esta semana se termine de debatir en comisiones y la semana que viene ya vaya al recinto y que se pueda aprobar sin modificaciones, que no vuelva a diputados y entonces ya esté aprobado antes del Pacto de Mayo, que es una fecha arbitraria que se puso el gobierno nacional para lograr esto. Incluso dijeron que si no hay acuerdo antes del Pacto de Mayo, igual se va a hacer ese día el evento que están planeando. Pero el 25 de mayo es como la fecha en la que a ellos les gustaría en el evento en Córdoba, desde el gobierno, anunciar que además tienen la ley. Entonces, me parece que Unión por la Patria, desde ahí, desde las negociaciones para que se siga discutiendo la semana que viene en comisiones, bueno, con todos los recursos que tiene, está tratando de demorar la discusión, no solamente por el hecho de demorarla, o sea, no solamente para que el gobierno no logre esto que interpretaría como un triunfo, sino porque quieren dar efectivamente esta discusión y entienden que hay mucho para debatir adentro, porque incluso si se aprobara en general, después en la votación en particular puede haber cosas bien distintas de lo que pasaron, las que pasaron en diputados. Entonces puede ser que se rechacen algunos capítulos, que se modifiquen algunos artículos y vuelva a diputados, lo cual demoraría todavía más la cosa. Bueno, en eso está la discusión. Ayer lo que veíamos son debates en comisiones. Habló también Anabel Fernández Sagasti. Pero no creo, como dice el senador Romero, que el bloque de diputados de Unión por la Patria está reclamando en la Cámara de Diputados sea algo de lo cual no podemos discutir, porque trata básicamente del capítulo 1 del título 9, que es sobre el tabaco. Es todo un capítulo en donde no sabemos cuál va a ser el resultado del texto de la ley. Es cierto que es habitual que haya errores de tipeo, modificaciones o cosas que a veces se pasan y que eso se modifica. Es cierto también que en letras tan específicas de regulaciones sobre tantas cosas, una palabrita, un verbo mal puesto podría modificar también el espíritu de lo que se está legislando. Habló también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo, nada, bueno, igual no pasa nada. Agradecemos al diputado Martínez la revisión del texto de la ley bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley. Evidentemente, su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior, y subraya, no sé si se ve, pone de manifiesto que son problemas que generalmente pueden suscitarse en leyes de este tamaño de importancia. Lo que no resulta casual es la actitud de UP ante otra derrota legislativa. Seguramente para ese sector, que siempre impuso sus leyes, convirtiendo al Congreso casi en una escribanía del Ejecutivo y sin articular consensos ni escuchar al resto de los sectores políticos de la Cámara, la aprobación de esta Cámara de la ley bases debe haber significado un duro golpe para su conducción y para su forma de afrontar la agenda legislativa, más destinada a impedir, también subrayado, que a reconocer la nueva realidad política de la Argentina. Igual recordemos que a la Libertad Avanza, a los tumbos, se le vino la idea de consensuar, porque primero no logró el consenso necesario para avanzar con esta ley. Pero en esta ley, como les decía, hay también discusión respecto de las privatizaciones. Se logró bajar muchísimo la lista que había propuesto el gobierno para las empresas que puedan quedar sujetas a privatización. Era de más de 40, quedó en menos de 10, pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, opina. Hay un capítulo especial de privatizaciones que yo sé que ha generado muchísimas discusiones y las sigue generando en distintos sectores. Producto de esa discusión y de ese debate en diputado, se quitaron de la lista de privatizaciones una serie de empresas que
el gobierno nacional tenía intención, y tiene intención de privatizar, pero no consiguió los acuerdos en la Cámara de Diputados para incluirlo en el anexo. La gran mayoría de ellas, empresas que son deficitarias para el Estado, que cuestan mucho dinero, que el Estado no tiene y que podían ser atendidas por el sector privado, varias de ellas sin ningún problema. Es raro porque en el listado quedó sujeta a ser privatizada Aerolíneas Argentinas, que en este momento no es una de esas empresas que está perdiendo plata. Digo como si ese fuera el único parámetro, pero aún si lo fuera, aparentemente Aerolíneas Argentinas no está en esa lógica. ¿Y quién habló también? El secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, que en una entrevista, pero además en algunos videos en redes, defiende la aprobación de la ley bases. Que es momento de acompañar, yo lo decía también en el punto a punto con Mendoza, uno puede tener distintas actitudes, una persona en mi altura de mi vida, en mi carrera política, sos indiferente, por eso, oposición por oposición mismo, tiras piedras, obstáculos, o decir, bueno, ante la convocatoria que hizo el presidente Milei, en la sala de periodistas, mi ¿no? identidad que yo tengo como peronista de siempre, bueno, en su momento, si uno puede ayudar, ¿por qué no lo voy a hacer? La Argentina está por arriba de cualquier otra cuestión partidaria. Más que la complejidad, la dificultad, se exige eso. ¿Le gustaría ver a sectores quizás del peronismo, del ya lo estoy viendo, pero puntualmente en el pacto de mayo? El caso del gobernador de Catamarca. Muy bien, parece muy bueno. En el caso del gobernador de Jaldo. Los dos gobernadores que están apoyando, Jaldo y Jalil. Resulta que Manuel Adorni, el vocero presidencial, hace algo que suele hacer este gobierno. No es el único espacio político que se pronuncia en este sentido cada vez que hay una movilización o un paro, que es, en lugar de hablar de partidismo, que se supone es lo que quiere decir, uno cree que es lo que está queriendo decir, habla de politización de las marchas, politización de los paros, como si pudieran ser otra cosa que políticos, y entonces habla de la ley bases también en este sentido. Creo que de punta a punta termina beneficiando de manera directa o indirecta al trabajador. Tal vez por eso nadie te supo contestar de manera específica o artículo por artículo. Yo recuerdo... si querés, digamos, lo que se me viene a la mente, la verdad es que tampoco lo tengo memorizado todos los artículos, pero podemos hablar, si querés, de los cambios que hay en materia laboral, y la verdad es que son interesantes. Digo, la posibilidad de que se pueda optar por un fondo de desempleo símil a lo que ocurre en el rubro de la construcción, digamos, es un gran avance, lo cual además le da seguridad al empleado de que cuando se retire o cuando corte ese vínculo laboral pueda hacerse el saldo indemnizatorio, el tema del periodo de prueba, y la verdad es que quitarle presión adicional en la contratación al empleador hace efectivamente o funciona de incentivo adicional para promover las contrataciones. Ponele que se apruebe finalmente esta ley con toda esta reforma laboral. Bueno, ¿cuánto tiempo le damos más o menos al mercado del trabajo? ¿1 año? ¿2 años? ¿Se supone que a partir de ahí entran a contratar a lo loco? ¿Cambia todo? Bueno, si en 2 años no entran a contratar a lo loco, quizás, como venimos viendo en las últimas décadas, no depende de la legislación laboral, no depende de la carga impositiva, si contratan o no contratan los empleadores más trabajadores, sino que depende de cómo está el país. Y si al país le está yendo bien, contratan más, y si al país no le está yendo bien, no contratan. Más o menos estamos en esa. O que empresario necesita empleados y no los contrata si no necesita, lo que quiere es contratarlo en situaciones más precarias. Bueno, seguramente la CGT en la movilización de acá a que, o las declaraciones de acá a que se vote en el Senado, me imagino que pondrá presión en torno a esto. Héctor Daer dice que el paro que se viene mañana, que inicialmente había sido convocado por las medidas de ajuste del gobierno, por la recesión que se está viviendo, es el segundo paro que convoca la CGT en esta gestión de gobierno, pero luego se sumó la aprobación, la media sanción de la ley bases, y sobre eso también tienen para decir. Los 33 votos del peronismo están firmes, sí. Con lo cual, ¿entienden de que hay chances concretas de que la ley de bases caiga incluso en comisiones o en la sesión?
Bueno, vamos a ver. Todavía hay que caminar. Por último, ¿el resto de los senadores está resuelto con respecto a lo que los dudan? Los senadores hemos pedido audiencia con la totalidad de los bloques. La vez pasada el radicalismo en diputados no quiso hablar con nosotros. Esperemos que ahora podamos hablar con todos los bloques. Me destruye la cantidad de chistes que se pueden hacer con que en Unión por la Patria son 33 senadores. Me destruye. Voy a tratar de no pensar en los mineros. La cosa es que habló también Pablo Blanco, senador de la UCR, un poco en línea con la lógica Martín Lustó, el titular de la UCR a nivel nacional. Y Pablo Blanco lo que plantea es que nunca apoyó las facultades delegadas de ningún gobierno y no está de acuerdo, ni siquiera aunque se hayan reducido mucho más las facultades y la cantidad de tiempo que se le daría al Poder Ejecutivo facultades delegadas con esta ley. Él dice, yo las voy a votar en contra. A Fernández yo no le voté las facultades delegadas y no se la pienso votar a este gobierno porque no me genera confianza. No me genera confianza porque hacen una lectura interesada de la Constitución, obviando por ahí las reformas que hubieron, por ejemplo, la última de 1994. Se creen que están gobernando con la Constitución de 1853 y hubieron varias modificaciones con posterioridad. Entonces yo le tendría confianza si cumple con la Constitución, que es la norma máxima de esta nación. De cualquier forma, parece tener bastante claro la UCR, aunque todavía no lo confirmaron porque lo están debatiendo, pero parece tener bastante claro que en general votaría a favor, con lo cual es probable que ya estén los números listos para que la ley en general se vote a favor. Y después empiezan entonces las cuestiones en particular, pero insisto con que si se demora el momento de la votación, si se demora el momento de llegar al recinto, bueno, qué sé yo, se abre más tiempo de negociación que quizás quien te dice. Después hay otro debate fuerte, veníamos hablando en la semana de esto, que tiene que ver con el régimen de grandes inversiones. Eso que algunos llaman RIGI, otros llaman RIGI, en realidad es RIGI porque tales son sus iniciales, pero lo que defiende el gobierno es que esto, aunque les da muchos beneficios a las empresas megamillonarias que puedan hacer su inversión, también es cierto que rápidamente podría hacer que entren dólares a la Argentina. Lo que pasa es que le da tanto beneficio que capaz que los dólares dan 5 minutos y luego se van. Pero hay algunos que argumentan que eso podría traer, además de inversiones, laburo. Hay que ver por cuánto tiempo y de qué calidad. Recordemos que se dejó afuera la intención que tenían algunos de que en todo caso las empresas estuvieran obligadas a usar maquinaria local o determinados regímenes de contratación. Bueno, eso no está incluido, pero algunos lo dan por hecho. Por ejemplo, habló ayer defendiendo esto José Rolandi, vicejefe de gabinete. El RIGI nos fija un norte para el gobierno. Nosotros estamos proponiendo un régimen diferencial que es diferente al que hoy existe, que es diferente al que estamos planteando con el paquete fiscal, que es la otra ley que vamos a tratar mañana. Lo que queremos lograr es que en algún momento el régimen general impositivo argentino se vaya acercando a lo que hoy proponemos como RIGI. A medida que vayamos acomodando las cuentas y teniendo solidez fiscal, vamos a proponer una reforma impositiva con el objetivo de que en un plazo no mayor a 14 años el régimen general empieza a converger con el RIGI. Y los beneficios que hoy se plantean como excepcionales en algún momento sean la moneda corriente y alcancen a todo el sector productivo argentino. También pensemos que esto son propuestas que terminan desfinanciando al Estado, ¿no? Si quienes pueden pagar impuestos no los pagan o están exentos de eso, y cada vez es más la gente que queda exenta o las empresas que quedan exentas de pagar impuestos, entonces, ¿quién sostiene al Estado? Bueno, nadie. Si la idea es vaciarlo, nadie. Martín Lustó, el senador de la UCR, también opinó sobre el RIGI, no sé ya cómo decirle, ya no sé con qué queda mal o queda bien, pero la cosa es que dice Lustó que es cualquiera, que es un exceso. Primero, este es un régimen, no sé cómo llamarlo, hipergeneroso o excesivamente generoso. Voy a leer algunas de las cosas que hace, ¿sí? El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota. El impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal. En ingresos brutos no tributa. La tasa de estadística para importaciones no paga. El impuesto país tampoco. Derechos de importación tampoco.
derechos de exportación no paga a partir del año 3? La primera pregunta es, se supone que es para atraer inversiones de otros lugares, y entonces mencionaste Chile y Perú. Me gustaría saber si ustedes tienen la comparación de cuánto más generosos somos que Chile y Perú. Porque en mi opinión somos mucho más generosos que Chile y Perú viendo estas mismas cuestiones. Segundo, en el caso de Perú, por ejemplo, las inversiones o los beneficios son escalonados con el monto de inversión. A los 15 una cosa, a los 50 otra, más de 500 otra. ¿Por qué? Porque ¿por qué es mejor un proyecto de 201 millones de dólares que 3 proyectos de 99 millones de dólares? Porque uno recibe nada de todo lo que acabamos de decir y otro recibe todo. Ahí tenés. ¿Cuál sería la lógica entonces para armar esto? Ahí están los debates más importantes, ¿no? Reforma laboral, RIGI, ganancias. Si bien se planteaba el tema facultades, me parece que ahí no hay tanto debate, por lo menos por ahora no parece haberlo. Ayer habló Cristina Fernández, ahora hablamos un poquito del contexto en el que habló la expresidenta, pero quería sumar también su argumento en contra del RIGI y su mirada respecto de por qué no es una buena idea. El Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI. Hubo un Estatuto Legal del Coloniaje que hombres como Scalabrini Ortiz, Jauretche lo denunciaron con las carnes. El nuevo Estatuto Legal del Coloniaje, siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto. A la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos. Bueno, esa fue la exposición que hizo Cristina para inaugurar el Salón de Mujeres en el Instituto Patria, que es donde están sus oficinas ahora, porque recordarán que el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, lo que ocurrió es que el gobierno decidió, por supuesto en el marco de ese día, sacar el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y convertirlo en el Salón de los Patriotas, no sé, expresidentes, ya no me acuerdo, estaba Menem, Rosas y no sé quién más. Y desde entonces, desde hace rato, está el gobierno diciendo que además le van a cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner y que le van a poner otro. Estaba debatiéndose cuál era. Y ayer informó el gobierno que se va a llamar Palacio Libertad. Lo que pasa es que no salió el decreto todavía que le cambia el nombre y me parece que fue porque alguien se dio cuenta que hoy el presidente de la Nación, hoy miércoles, tiene un evento en el Centro Cultural Kirchner y dice cómo voy a ir al Centro Cultural Kirchner y todavía no le cambiamos el nombre a esto. Entonces, como es un gobierno que se preocupa mucho por lo simbólico, como le pasa también o le ha pasado históricamente al kirchnerismo, esa lógica de por un lado pensar en cuestiones de fondo y por otro lado pensar en lo simbólico. Bueno, alguien dijo, nos olvidamos de meter esto. Bueno, pero el decreto no salió todavía. Y lo que dicen algunos legisladores es, ojo, pues esto tiene que pasar por el Congreso. Bueno, ahí está la discusión, pero ya le cambió el nombre, por lo menos en las notificaciones de gobierno. O sea, ahora es obvio que van a empezar a llamarle Palacio Libertad y no importa si en la práctica le cambian o no le cambian el nombre en la vida real. Pero resulta que en esta inauguración, Cristina Fernández habla de esto, habla de cuando le sacaron, cuando decidieron cambiarle el nombre y el espacio al Salón de las Mujeres en Casa Rosada,
y se mete con el feminismo y entonces me parece que se hace lío. Allá por el 2009, en vísperas del Bicentenario, decidimos inaugurar en la Casa Rosada el Salón de las Mujeres del Bicentenario. Veo de acá a muchas militantes feministas, pero todos saben que yo no soy feminista. Yo creo que nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho. Digo esto porque tal vez si haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer, que había un sesgo ideológico cuando decidimos incorporar a todas estas mujeres, que son mujeres que vivieron en los 200 años de historia, protagonistas todas y muchas antagónicas. Junto a Eva estaba Victoria Ocampo, ahí la tenemos muy joven a Victoria Ocampo, ícono del antiperonismo, si se quiere, en la República Argentina. Hasta la metieron presa en una movilización. Póngame. La cosa es que a alguien se le ocurre que dentro del Instituto Patria alguien la va a bardear a Cristina. En serio te pregunto. Así, a los gritos, ¿a alguien se le ocurre que esto puede pasar? Bueno, sí, a la gente que difundió esta fake, los libertarios, podemos decir, los libertarios de las redes. A muchas militantes feministas, pero todos saben que yo no soy feminista. Yo creo que nadie tiene que asumir roles que nunca ha tenido. Dice que le Cada uno se reconoce en lo ahora, que escucha. es, con sus virtudes y sus defectos. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras. Sos igual, le gritan. Como que para nosotras sos igual, le diría, ¿no? Esa es su mirada. Ella se ríe, Messi le van a gritar cornuda y listo. O sea, como que invita gente a su casa y le gritan cornuda así nomás. Y nos enteramos además, no sé, 2 horas después creo que salió este video. Bueno, pero lo agarró Feynman, lo retuiteó, dijo que fue hermoso. Bueno, hubo varios que se comieron esta fake. De hecho, yo estuve ahí y nos estábamos escribiendo con colegas diciendo, che, pero esto pasó, nosotros nos perdimos, esto es raro. Bueno, no pasó y entonces aparece la desmentida que si escuchas, escucha. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos. Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras que son. Digo esto porque... Pero además porque más allá de la mirada que pueda tener Cristina sobre el feminismo o el feminismo de los últimos años o la lucha feminista o incluso el aborto, que me parece que es donde más controversia se generó dentro del espacio o de todos los espacios, no está diciendo específicamente, no está rechazando al feminismo, no está diciendo lo que soy es machista, está diciendo no me voy a hacer de cuenta que yo soy la primera militante porque no era mi causa, no porque esté en contra de esa causa. Esto es lo que yo interpreto, que me parece que hubo otros momentos más raros en la exposición, como por ejemplo cuando habla de que la clase media normal se ha ido históricamente de vacaciones a Nueva York o a Disney. Bueno, la cosa es que también Cristina Fernández se pronunció sobre... ¿Se acuerdan que se habló mucho de los comentarios que se hacían por lo bajo ella y Milei en la asunción del actual presidente? Bueno, ella cuenta anécdotas sobre esto. El presidente debería abandonar esa costumbre de estar hablando tonterías por el mundo, acerca de un mundo que no existe, que el comunismo, el socialismo. Presidente, se cayó el muro de Berlín en 1989. ¿De qué comunismo me habla? ¿De qué comunismo me habla? Tiene muchos prejuicios, se lo dije el día que asumió. Vieron que estábamos todo el mundo decía, qué sonriente que están los dos, que esto y que lo otro. Bueno, en un momento dado, cuando ingresa, le digo, presidente, acá colóquese a mi izquierda. Y entonces el chiste consabido. No, a su izquierda es imposible. Yo digo, no vaya a creer. No vaya a creer. Son prejuicios. Usted tiene muchos prejuicios. Cuando se sienta en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días. Todo lo que enuncian, todo lo que dan como verdad absoluta no tiene
conexión con la realidad. Esto es lo que está pasando. Y fíjense, el prejuicio. Cuando nosotros recuperamos YPF, yo no contraté con PDVSA. No. Hicimos un contrato con Chevron. Bueno, ahí se metió a hablar de los prejuicios y los juicios. Che, aprovechando que ahora debe haber más gente que al comienzo del programa, ¿podemos consultar por ahí cómo están esos ánimos del 1 al 10? Y si paran o no paran, ¿me cuentan? ¿Paran mañana o no paran? Porque acá no vamos a estar y para chusmear, para saber un poco. Primero ánimos, siempre del 1 al 10, ánimos. Quiero saber cómo están las ondas. Pero también, sí, paran. Ahí empiezan a aparecer los numeritos. Y 0, mira. Hay una que está 8 y mañana se para. Yo paro. Se para. Obvio se para. Yo paro. Che, ahora no puedo leer porque están a pleno. Mira, aparecen algunos no. Ahora ya más perdidos. Siento que al comienzo del programa había menos gente que paraba. y ahora hay más. No sé si pues se fueron convenciendo o qué pasó. Se para, paramos, yo paro, sin laburo, no puedo. Bueno, esas son algunas situaciones en las que no. Ánimo, 4 y paro. Bueno, ahí está la cosa. No puedo parar. Nos encontramos mucho con eso, ¿no? No paro porque los jueves no trabajo. ¿Ok? Si sos ama de casa también se para. Para mí sí. Le decís a los pibes, déjame de joder. Estoy de paro. Mamá nada, le decís. Y ya está. Agarré que no. Bueno, un abrazo a la gente que no puede parar, pero le gustaría. Y nosotros mañana sí pararemos, pero no dejaremos de ver qué es lo que está pasando para luego contarlo. Y se viene armando un lío, una disputa, una polémica desde hace unos días, controversia, podemos decirle, por la extensa entrevista que le hicieron a Nicolás Márquez en el programa de radio de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos. Márquez es muy cercano al presidente Javier Milei desde hace tiempo, desde antes de que Milei fuera presidente. Es autor de libros donde defiende el terrorismo de Estado, donde defiende su posición homofóbica, busca supuestos argumentos para justificar la enorme discriminación hacia los homosexuales, usando para todo esto supuestas estadísticas que no se sabe de dónde las saca. Habla de menos cantidad de años en expectativa de vida. Me atrevería a decir que las inventa, porque la verdad que son datos que no se sabe de dónde salen. Y escuchemos un poco de lo que decía, a partir de lo cual se generó controversia. ¿Por qué usas la palabra homosexual e invertido como si fueran sinónimos? Porque históricamente fueron utilizados como sinónimos. Lo que pasa que la penetración idiomática fue tergiversando las palabras. Por ejemplo, si uno toma un diccionario de hace 10 años y uno buscaba la palabra sodomita, eran palabras sinónimas sin ninguna connotación peyorativa o insultante, invertido tampoco. Pero ahora, si uno analiza, se ha resignificado a partir de la presión de los lobbies. Constantemente enfatizo en la libre elección de las personas. Ahora, hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva y por qué insana? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, claro, ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%, son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. Concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea, hepatitis B, hepatitis C, o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales.
No sé por dónde empezar. Quiero leerles una parte de un texto que publicó el fin de semana en el diario AR Juan José Becerra, que se titula Hablar con un facho, y entonces describe algo de esta entrevista. Entonces dice, empachó, acalambró de pliegues, rococó su discurso, y para evitar también asumir que es un mataputos, porque tiene adentro la estaca incandescente de la homofobia, dijo que la homofobia, la fobia que lo inquieta como si fuese un deseo desesperado, no existe. ¿Cómo no va a existir la homofobia si justamente es Márquez la prueba viviente de su existencia?, dice Becerra. Presionado por algún resabio de corrección, intentó zafar haciéndose el filólogo. La homofobia es un invento idiomático, dijo Márquez en esta exposición, y le dice Becerra, y sí, amigo, obvio, Borges, claro, Miguel de Cervantes, tan invento idiomático como es un invento idiomático. Manu Lozano es el titular de la Fundación Sí, es un tipo que dedica su vida a ayudar a otros, a estudiar, a que puedan comer, a mejorar sus vidas, y suele tener un perfil muy bajo a la hora de hablar de sí mismo. Sin embargo, la angustia que generaron las declaraciones de Márquez lo llevaron, según cuenta, a usar un micrófono para hablarles a los que pueden sentirse angustiados también por esto, y contó su historia así, desgarradora, en Urbana Play. De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que lo ponía contento. Para mí era una tortura. Porque pasar de donde estábamos en la hilera, donde estaba la bandera, implicaba 12 metros en donde todos me gritaban puto. En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis 3 deseos era pedir, por favor, no ser gay. Jamás se lo conté a nadie. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás, que era sinónimo de infelicidad. Le dice a Márquez. Y me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Durante más de 100 días, lo repito, todos los días recibía un correo que decía cómo me tenía que suicidar y me argumentaba por qué. Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme. A mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo por homosexual. Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de 2 horas en la puerta. Y después de 2 horas, mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía, no sos digno de que yo te atienda. ¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser, es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad. El abrazo más grande para Manu. El que se hizo el gracioso, como siempre, fue el periodista peruano Jaime Bailey, que opinó también sobre esto. Oficialmente estoy jodido. Me queda poca vida. Voy a morir este año, voy a morir el próximo año. Y eso que todavía no he cumplido 60. ¿Quién me ha dicho que me queda poca vida, que me voy a morir en los próximos meses o el próximo año? ¿Me lo ha dicho un médico? No. ¿Me lo ha dicho una vidente, una adivina, una pitonisa? No. ¿Quién me ha dicho entonces que me estoy muriendo? Me lo ha dicho un amigo de Milei, un amigo del presidente argentino. Es escritor, este caballero. Yo no he leído nada de él. Se apellida Márquez. Se llama Nicolás Márquez, biógrafo de Milei. Él cree que me voy a morir 25 años antes de lo que me hubiera muerto si yo hubiera sido completamente heterosexual. Joder, de haberlo sabido, ¿no? Habría tratado con más empeño, con más ahínco en esto de ser heterosexual.
Y en este contexto vale la pena contar cómo los discursos de odio son peligrosos y cómo eso se nota en las noticias cotidianas. Resulta que el lunes un hombre arrojó una bomba molotov a una habitación donde dormían 4 mujeres, 2 parejas de lesbianas, en un hotel familiar en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas murió, 2 están graves, una tiene quemaduras leves. El atacante, por lo que se informó, está internado, tiene lesiones autoinfligidas que sucedieron después de este episodio, y lo que denuncian organizaciones de defensa de derechos LGBTIQ+, es que fue un ataque de lesbodio. Y habló sobre esto Franco Torchia, que es periodista y es también activista de los derechos LGBTIQ+. Estamos atravesando una especie de vigilia cargada de pedido de supervivencia, diría, para las 2 mujeres que tienen, como dije, buena parte del cuerpo quemado. Es uno de los ataques contra la población LGBTIQ+, más feroces de los últimos años. No es noticia, que no sea noticia que 4 mujeres lesbianas hayan sido atacadas, una de ellas asesinada, con la intención clara de asesinar a las 4 por ser lesbianas, y además por ser lesbianas con ventilleras. Todo esto nos tiene que volver a señalar que, primero, si el ataque hubiese sido en Palermo o Belgrano, la noticia tendría otro volumen. Pero en este momento, en esta temporada ideológica del país, esto iba a pasar y probablemente tengamos que atravesar otros episodios semejantes, ojalá que no, en breve. ¿Quién en la Argentina ignora que la Libertad Avanza es una fuerza política absolutamente destructora, asesina y contraria, claro, a derechos específicos para la población LGBTIQ+? Nadie. No hace falta entrevistar más a nadie, porque está clarísimo que es así. Es impresionante porque la noticia se conoció y se hablaba de un incendio a partir de una bomba y no se hablaba de este ataque de lesbodio. Y también vale la pena mencionar que Berti Venegas Lynch está impulsando a Nicolás Márquez para que sea candidato a diputado. Lo deslizo porque quizás próximamente estemos hablando de eso. También posteó sobre este tema Juan Grabois. 4 mujeres que compartían una habitación en un hotel familiar de Barracas fueron atacadas por un sujeto que las prendió fuego porque no le gustaba su identidad sexual. Una de ellas falleció anoche, mientras que las otras están en estado crítico, con quemaduras del 90-75% y heridas en la cara y las manos. Cuando el odio, la homofobia, la discriminación, el clasismo, la violencia se convierten en discurso oficial, no van a faltar los que se sientan habilitados para exterminar al distinto. Mi corazón y oraciones están con las víctimas y sus familias. Renovemos nuestro compromiso de luchar incansablemente por una sociedad donde todos vivamos libres del miedo, socialmente iguales y humanamente diversos. Una Argentina humana. Está con mayúsculas porque es el espacio que ahora integra Juan Grabois, pero es para pensar en las consecuencias que pueden tener los discursos así, y también entre las consecuencias se cuenta que se haya hablado de esta noticia sin describirla como un ataque de lesbodio. Y vamos a meternos de nuevo en las repercusiones que pueden tener declaraciones dichas así nomás en los medios de comunicación, porque veníamos contando que el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, está hablando de la gente en situación de calle. Lo que fue pasando es que fue increciendo en los años. Nosotros hacíamos un censo en el año 2006 que teníamos a mano. Había 725 personas en situación de calle. Hoy están censadas más de 4.000. El gobierno de la ciudad, que debe ser la única ciudad de la ciudad que lo hace, da una serie de políticas activas para la gente que tiene esta problemática. Techo, comida, planes vocacionales para poder desarrollar una profesión o un trabajo, da la posibilidad de asistencia psicológica, la posibilidad de tratar una adicción, todo eso para un cúmulo de personas. Nosotros decimos, bueno, el Estado te ofrece todo esto, si lo tomás, bárbaro, si no lo tomás, no es lo que vos quieras, no es dormir donde vos quieras, estar donde vos quieras, es o esto o acá no podés estar. Ayer estaba en Colegiales, por ejemplo, Palpa y Álvarez Toma. Estaba literal, por una anécdota, a las 8:05 llegó un señor, se tiró el colchón enfrente de la iglesia y se tiró ahí, estaba con una pipa, en este caso un adicto, estaba con una pipa de Paco y se quedó ahí. ¿Por qué tiene que el señor que vive enfrente de la iglesia estar conviviendo con esa situación? ¿Cuál es la discusión que se plantea en la Ciudad de Buenos Aires sobre las personas en situación de calle? Calculo que todos vamos a estar de acuerdo con que la calle no es un lugar para vivir. El asunto es qué significa eso y por qué alguien duerme en la calle. ¿El gobierno de la ciudad comparte la idea de que la calle no es un lugar para vivir? Sí, pero lo que dice es que va a sacar de la calle porteña
a las personas que no estén dispuestas a ir a un parador y las va a mandar, en todo caso, a otra ciudad. Pero el gobierno de la ciudad no se ocupa de contener, ayudar, asistir a las personas en situación de calle. Bueno, debería, sobre todo cuando empieza el frío. En todas las ciudades del país, por no decir del mundo, existen operativos para ver de qué modo los gobiernos contribuyen a mejorar la vida de las personas que están en situación de calle. ¿Y cuántas son las personas en situación de calle? Bueno, las cifras oficiales y las extraoficiales son bien diferentes. El último censo dice que en el país hay 2.962 personas que están en situación de calle. Pero es difícil pensar que esa cifra es efectivamente así, porque el último censo porteño dice que son 3.511 las personas en situación de calle, solamente en la ciudad de Buenos Aires. Y eso representa además una suba del 34% respecto del relevamiento del año anterior. ¿Son confiables las cifras porteñas? Bueno, tienen una metodología particular porque es como una foto de un momento. Desde Proyecto 7, por ejemplo, una organización que se ocupa de atender a las personas que viven en la calle, cuestionan la metodología de la ciudad porque dicen que no recorre todo el territorio porteño, que no se hace en distintos momentos del día. ¿Y qué cifra dan desde Proyecto 7? Bueno, junto a SIG, junto al CELS, hicieron su propio censo en 2017 y en 2019, recorriendo por lo menos 4 jornadas, con voluntarios en todas las franjas horarias. Y ya en ese momento la cifra les daba más del doble que la oficial. Pero ahora lo que sostienen es que la cuadruplica. Es decir, Proyecto 7 sostiene que son como 12.000 las personas en situación de calle hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hace con esto el gobierno porteño? Ofrece paradores, la mayoría solamente para la noche, pero no todas las personas en calle están dispuestas a ir a un parador. A veces se sienten maltratadas, a veces son maltratadas, a veces los separan de sus familias, a veces sufren robos. Y entonces tengamos claro que para la ciudad de Buenos Aires las personas en situación de calle son un estorbo. Dicho lo cual, cambio de tema, me tranquilizo y les digo que hubo una gran movilización ayer del Polo Obrero y organizaciones sociales hacia la Quinta de Olivos porque reclaman comida que no están llegando a los comedores. No me quiero olvidar de esto porque esto se está reclamando desde hace un montón. El gobierno, mientras tanto, dice que en la lista de los comedores hay algunos que no funcionan, lo que quieran. Ponele que eso sea verdad. En el medio no les explico la cantidad de comedores que hay días que cierran sus puertas porque no tienen nada para dar. Y cuando tienen algo para dar es porque en el barrio, en la zona, alguien les dio una mano para tener algo para dar. El gobierno no está mandando comida a los comedores. Bueno, decía, reclaman la comida entonces que no está llegando. Reclaman actualización en los pocos planes laborales que hay. Y sobre todo, están pidiendo a los gritos, ahora lo coyuntural, lo más urgente, aunque podríamos pensar que también es la comida de los comedores, pero reclaman que no se vote en la ley bases la quita del monotributo social, porque ese es el recurso que tienen los universos de trabajo, los más vulnerables, para tener un mínimo de registro laboral y obra social. Hablaba de esto Eduardo Beliboni ayer en la movilización. Que ahora ponen esta represión, nosotros queremos marchar a la Quinta de Olivos para entregar un petitorio, para reclamar una reunión y por supuesto otra vez tenemos un dispositivo en territorio bonaerense aplicando el protocolo a 20 cuadros de la Quinta de Olivos. ¿Ustedes estaban esperando una negociación con quién ahora? No, vino una persona de la Policía Federal, nos dijo que era un mediador, dijimos muy bien, si es un mediador, dígale que necesitamos una reunión con la ministra, con aquellos que tienen responsabilidad y nos dijo que nos iba a recibir el intendente de la Quinta de Olivos. Bueno, un rato después Beliboni se cruza con Esteban Trebuch en La Nación Más y se da este diálogo. ¿Qué haces, Eduardo, querido? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Esteban Trebuch, sí. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? No te veo, sí. Has hablado pestes de mí en sí. América, después sí. te pasaste a La Nación, hablaste sí. también pestes de sí. mí, nunca me llamaste. Eso no, pero eso no es periodismo. Pero, te tengo que llamar para hablar pestes. ¿Te tengo que llamar para hablar pestes? No. No, tenés que decir, le voy a dar la posibilidad, de que se defienda. Pero sí, estamos hablando. Tirás. Y sí, es que ahora, es muy cuestionable lo que hacen. Eduardo, no, si vos no tenés que perdonarme ni aplaudirme. Y además yo no trabajo para tu aplauso ni para que vos me condenes. No, vos trabajás para el aplauso de otros. De la audiencia. Para el aplauso de otros, de la audiencia. No me hagas hablar. De la audiencia, Eduardo, querido. No. ¿Cómo que no? Sí, claro. Dale, sí. Drama. No, pero de verdad. Hablemos.
¿Qué estabas haciendo hoy, Eduardo? Yo dije, ¿por qué no va a laburar Beliboni? Bueno. Dije, ¿por qué no va a laburar Beliboni? ¿Qué haces hoy ahí, en la Quinta Olivo? No, pero te lo pregunto de verdad, ¿qué hacían? Sí, mirá, yo hace muchos Conversemos. años, yo también, mirá, manifestábamos contra una cosa que es muy dramática que está ocurriendo en la Argentina y que va a perjudicar a mucha gente y va a perjudicar el conjunto de la sociedad argentina, que es la destrucción del tejido social en los barrios populares. Ojo con lo que está ocurriendo en los barrios populares, Esteban. En los barrios populares se está produciendo una situación en la que el narco avanza. Es cierto. No solo hay hambre. Es cierto. El hambre es una cosa que te diría que hasta se puede... Hay miseria, hay descomposición social. Les decía que mañana se viene el paro, que por un lado es convocado por la Confederación General del Trabajo, pero adhieren las dos CTA, adhieren los movimientos sociales, está también Beliboni y el Universo de la Izquierda protestando por lo mismo, y desde la CTA Autónoma habló Cachorro Godoy. Las tres centrales sindicales nos reunimos hoy con el bloque de senadores de Unión por la Patria y reiteramos el rechazo al proyecto de ley bases y reafirmamos también la importancia de anular el DNU 7023. No voy a hacer chiste con los 33, Con satisfacción vimos unidad de criterios y homogeneidad, bueno, se le escapó una ahí, me parece, homogeneidad de todos los actores para seguir alertando y concientizando para que este proyecto sea rechazado, ya que su único objetivo es la suma del poder público para gobernar por decreto. Además, desde nuestra central ratificamos la decisión de movilizar al Senado cuando sea tratada la ley. Por favor, para que una vez más nuestro pueblo exprese el repudio contra la entrega y el saqueo de este gobierno neofascista y criminal. Bueno, porque este era el argumento de la CGT para no movilizarse cuando se dio la media sanción en diputados, porque decían ya se viene el paro. Y ahí está la reunión con los 33, en realidad no con los 33, pero con algunos de ellos. Y decía hace un rato que el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de la marcha y que tiene esta lógica de mencionar lo político en lugar de hablar de lo partidario. Y entonces después aparece esta cosa de la política no sirve para nada, la política... Y claro, porque le llama política a esto. Bueno, siempre hay sectores que cuando no están en el poder, obviamente por decisión de la gente, del voto, consideran que lo que efectivamente fue elegido por el voto está mal que esté ahí, ¿no? Hay sectores que cuando no gobiernan consideran que todo el resto es una dictadura, ¿no? Y que todo el resto es vender la patria y que todo el resto es ir en contra de la gente. Bueno, el paro no tiene otra motivación que no sea estrictamente política, más cuando escuchás las definiciones que hay de los propios organizadores del paro, como esto de, bueno, es un mensaje, ¿no? La verdad que nos da mucho pudor escuchar algunos representantes de la decadencia cómo impulsan este tipo de cuestiones. De hecho, van a dejar sin transporte, sin ir a trabajar y sin libertad un montón de gente. Claro, eso es un paro. Es mostrar la fuerza que tienen los trabajadores cuando no trabajan. Entonces, como para que se lo tome en serio en las situaciones normales de la vida. También el vocero presidencial anunció algo que solicitó Brasil en un contexto desolador que está ocurriendo en el sur de ese país, que son tremendas inundaciones, históricas inundaciones que por lo menos hasta hoy a la mañana habían generado 95 muertos y estamos hablando de más de 100 desaparecidos, de decenas de miles de damnificados, y en ese contexto el vocero presidencial dice que la Argentina va a mandar ayuda a Brasil. En primer lugar, el gobierno del presidente Milei quiere expresar sus condolencias a la República Federativa de Brasil por las trágicas inundaciones ocurridas allí, que han dejado un saldo de hasta el momento 86 fallecidos y 134 personas desaparecidas. La Argentina, a través de la Comisión de Cascos Blancos, prestará ayuda humanitaria a través de una asistencia comandada por especialistas en logística, gestión de refugios y rescate de personas. Y bueno, se le han puesto a disposición determinados recursos que van desde un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea hasta helicópteros militares y lanchas de la Armada Argentina.
Recordemos además que Milei está pidiendo una reunión con Lula que todavía no está consiguiendo. Pero acá el sensible de este equipo es el productor, Emilio Laszlo, que considera que tenemos que terminar con una imagen que a él lo enternece y es al presidente de Brasil, Lula da Silva, que en este contexto, mientras visitaba las zonas inundadas, adoptó una perra rescatada desde Río Grande do Sul, la llamó Esperanza y acá está llorando Emilio Laszlo. De emoción, ¿no? Obviamente. Me gusta más Lula que el perrito. Bueno, mira lo que es un nivel de Lulista, militante de que es impresionante este muchacho. Tremendo. Hablando de militancia, mañana hacemos paro. En este espacio nos vamos a reencontrar entonces la semana que viene. Ha estado aquí Marco Arauz en la operación, Sofía de Brea en las redes, como les decía, Emilio Laszlo en la producción. A quienes paran mañana, ojalá sirva para algo. A quienes no paran porque no pueden pero quieren, abrazo y también ojalá sirva para todos. Y bueno, la única lucha que no tiene resultados es la que se abandona. ¿Está bien? ¿Es así? Bueno, entonces nos reencontramos el lunes que viene con Elijo Creer.